El segundo punto es el tema de la realidad interna de nuestros vecinos, y concretamente voy a hablar de Venezuela y de Ecuador, porque están viviendo en este momento, yo creo que dos procesos que son estructurales, que hacen parte obviamente de una historia larga, pero que yo creo que son estructurales. Yo, por ejemplo, no soy de la escuela de decir simplemente y de salir rápidamente a decir a estos dos locos de vecinos que tenemos, ¿qué vamos a hacer con ellos? Me parece que es una mirada simplista, que es irresponsable y que no entiende las realidades políticas de ambos países. Hay que entender la realidad política venezolana y ecuatoriana para entender por qué un Chávez está en el poder, y no desde hace un año, sino desde hace 10 años, y por qué un Correa llega al poder también en Ecuador. Hay que entender por qué están ahí. Ellos no son accidentes. Sería muy bueno uno decir, son simplemente accidentes y eso va a pasar rápido. De pronto las personas, y no creo que vaya a ser así, pero de pronto las personas bajarán rápido, pero las transformaciones políticas de estos dos países están ahí y hay que tenerlas en cuenta. Y yo creo que los colombianos tenemos que empezar a entender qué está pasando en Venezuela y en Ecuador, porque eso obviamente tiene que ver con nuestra propia realidad y con nuestras relaciones internacionales. Obviamente yo lo tocaré muy rápidamente al final de la exposición, pero pues el tema del intercambio económico es un tema que es real, eso no es un invento, es un tema que está en cifras, que están tratando de manera muy simplista los tres gobiernos de poner en un segundo plano. No, vamos a reemplazar lo que compramos en Colombia, vamos a reemplazar lo que le vendemos a Venezuela, vamos a reemplazar lo que le vendemos a Ecuador, lo que nos compra Ecuador. Y eso es muy fácil decirlo, pero es mucho más complicado hacerlo. Este intercambio comercial que tienen los países ahora no es nuevo, es el fruto de una historia también. Y además, y a pesar de que hay veces la política trata de sobreponerse a todo y estar por encima de todo, no depende exclusivamente de los gobiernos. Hay que tener, y sobre todo en el caso colombiano y en el ecuatoriano todavía, en el caso de Chávez un poco menos, porque su intervención ha sido mucho más profunda en economía, hay que tener en cuenta a los empresarios. Y los empresarios, muchas veces, la gran mayoría de ellos son mucho más pragmáticos que los gobernantes, mucho más pragmáticos, y tienen inversiones mucho más profundas como para decir simplemente, listo, volvemos entonces la mirada a Brasil y empezamos a tener comercio con Brasil. Eso no es tan sencillo. Entonces yo creo que es importante hablar de eso. No podemos desconocer lo que está pasando en nuestros países vecinos, así no lo compartamos, así nos parezca un tema que es contrario a los principios democráticos. Se puede hacer un análisis muy profundo desde la teoría de la democracia de lo que está pasando en los tres países, porque es que hay veces se nos olvida que esos cambios estructurales que vemos en los vecinos, muchos de ellos no nos gustan, pues los podríamos replicar a lo que está pasando en Colombia, tranquilamente. Nos podría que un presidente carismático se perpetúe en el poder, no nos gusten los vecinos, pero de pronto nos va a gustar aquí. Eso es un análisis que hay que hacer, así sea o de derecha o de izquierda o de neoestructuralista o institucionalista, póngale el nombre que quieran. El hecho es que nosotros también estamos viviendo un proceso de corte también con raíces históricas, pero que tiene hondas y profundas consecuencias institucionales o contrarias a la institucionalidad, también el caso colombiano. Entonces, la reflexión de lo que está pasando en Venezuela y en Ecuador no puede hacerse atlante de lo que está pasando en Colombia. No podemos simplemente desconocer, porque no nos gusten sus discursos, ni sus chistes, ni su folclorismo, no podemos desconocer a Chávez. Chávez es el presidente de Venezuela, lo ha sido desde hace 10 años y está planteando un repensamiento, una reestructuración que uno puede no compartir, ese no es el punto aquí, de su sociedad, pero también está planteando una nueva mirada de las relaciones suramericanas, de las relaciones internacionales. Eso es cierto también, y en ese sentido nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de que en nuestras relaciones no confundamos el socialismo del siglo XXI a la venezolana con el proyecto internacionalista. Yo creo que hay que separarlos desde lo pragmático y hay que separarlos desde lo político. Hay que entenderlos y hay que separarlos, porque si los metemos todos en un mismo costal,
pues vamos a tener, yo creo que unos retos muy grandes para poder tener relaciones concretamente con este vecino que es Chávez. Entonces me parece que hay que hacer ese análisis. Venezuela se está pensando a partir de una historia, de una crisis de los partidos, que si nosotros vamos a hablar de lo que está pasando en Colombia, hay que entender la crisis de los partidos venezolanos para entender a Chávez también, porque la historia constitucional y la historia de partidos de Venezuela es una historia también muy movida y muy compleja, y no es gratis entonces que ese sistema de partidos esté absolutamente destrozado en Venezuela. Eso no es gratis, eso tiene una historia y una razón de ser, que creo que en parte nosotros tenemos que aprender de eso. Tenemos también que aprender, si nosotros valoramos la democracia liberal como una democracia de partidos, y digo liberal en el sentido filosófico, no de carnet ni de partidos, sino entendiendo la figura de una democracia liberal como la que viene desde Locke, incluso desde Hobbes, que no era liberal pero que tiene los fundamentos del pensamiento liberal. Yo creo que nosotros tenemos que entender eso. Y el tema de Ecuador, yo creo que también, teniendo unas diferencias importantes con Venezuela, yo creo que también nosotros tenemos que hacer una mirada un poco más profunda del caso ecuatoriano. Y creo y sostengo que nos equivocamos también si manejamos las relaciones de Venezuela y de Ecuador en un mismo costado, en la misma mesa. Creo que nos hemos equivocado en eso. Hay que separar las mesas de Ecuador y Venezuela, porque son distintos los sistemas, porque es distinta la historia y porque son distintos los individuos que están ahí. Nos gustaría a algunos decir que son iguales, pero yo creo que son muy distintos. Yo creo que son muy distintos y hay que saber hablar con cada uno de ellos. Yo creo pues que eso es importante. Y uno pues podría hacer el análisis filosófico de lo que está pasando en estos tres países. Y yo creo que ahí uno puede echar mano de varios teóricos. Yo creo que uno se puede aventurar a decir que en los tres países estamos llegando a estructurar nuestros sistemas políticos o a repensarlos desde la excepcionalidad, desde lo excepcional. Y creo, además, que aunque algunos pensadores del régimen colombiano han acuñado ese término que a mí me parece terrorífico, pues, me parece además simplista y peligroso. El estado de opinión, eso no es de los colombianos. El estado de opinión lo vienen tratando de estructurar también en Venezuela, también en Ecuador, y como uno de los temas que estaba planteado para hoy, que yo no lo voy a tocar por falta de tiempo, es el de Honduras. Pues allá sí que el estado de opinión llegó a un punto crucial, porque lo que finalmente desató ese golpe, reprochable obviamente como cualquier golpe en la institucionalidad democrática, lo que finalmente desató ese golpe fue llevar a cabo un poco los planteamientos del estado de opinión. Lo que quería hacer Zelaya fundamentalmente era hacer un plebiscito, una encuesta. Mire, sí, exacto, era una encuesta, porque él no podía hablar de plebiscito, era una encuesta. Ese es el estado de opinión en su más alta expresión. Gobernar o referendo, exacto, gobernar plebiscitaria, referendataria o por encuestas. Entonces yo creo que esa es una reflexión que hay que dar. Nuestros países, es una reflexión sobre la democracia liberal. En América Latina hay un cuestionamiento serio en este momento a la democracia liberal, que no solo viene de la izquierda, sino que viene de la derecha también, porque lo estamos haciendo, o se está haciendo aquí en Colombia. Se está cuestionando la democracia liberal, se está cuestionando el Estado de Derecho. ¿De cuándo acá nosotros, que no hemos ni siquiera perfeccionado el Estado de Derecho, ya es que lo superamos? Ya es que estamos en una etapa posterior y superior al Estado de Derecho. El Estado de Derecho todavía para nosotros es muy ajeno. Todavía tenemos que hacer un esfuerzo muy grande de entender qué es el Estado de Derecho para que digamos que lo vamos a superar. Y creo que es en el Estado de Derecho precisamente en donde debemos encontrar las herramientas para muchas cosas. Para, por ejemplo, las relaciones internacionales, y ya paso al tercer punto, que es el derecho internacional. El Estado de Derecho y el Estado de Derecho internacional en ese momento nos da herramientas. Y para solucionar nuestro problema interno, nuestro conflicto armado interno, también el Estado de Derecho tiene que ser. El Estado de Derecho tiene que ser la manera. Yo creo y yo soy convencido realmente de eso.